Hola chicas, chicos, continuando con nuestro tema de ecuaciones de estado. Una vez vista la teoría, pues vamos a hacer un ejemplo para que les quede un poco más claro. Entonces, para eso vamos a resolver o hacer el planteamiento de las ecuaciones de estado y de salida del sistema que estamos viendo en pantalla. Es un sistema más a resorte amortiguador, ¿sí? Y obviamente estamos proponiendo que se le aplica una fuerza externa UDT. Esa va a ser la entrada del sistema y YDT va a ser la salida, ¿ok? Entonces la ecuación del sistema, ya la pusimos aquí en pantalla, va a ser la sumatoria de las fuerzas de los tres elementos involucrados y eso lo vamos a igualar a nuestra entrada, ¿ok? Entonces una vez que nosotros conocemos esa ecuación, lo que hacemos es hacer el planteamiento de lo que hicimos en el video pasado, ¿sí? En donde teníamos que linealizar nuestra ecuación. En este caso tenemos una ecuación de segundo orden, por lo tanto tendremos dos integradores, por lo tanto tendremos dos variables de estado, ¿ok? Entonces iniciamos, lo hacemos de la misma manera como lo hicimos en la teoría. Proponemos x1, sabemos que obviamente aquí depende de t, eso va a ser igual a nuestra y de t, que al final recuerden que esta va a ser nuestra ecuación de salida. Después, de la misma manera, seguimos proponiendo ahora x2 de t, ¿sí? Y recuerden que esta la consideramos como la primera derivada de y, ¿sí? Eso fue lo que hicimos en el video pasado. Ahora, como aquí sí sabemos cuántas variables de estado tenemos, entonces sabemos que son dos, pues hasta aquí va a llegar obviamente nuestro número de variables, ¿sí? Después de eso, lo que nosotros hacíamos era derivar cada una de estas para poder sacar una correspondencia de las x1, x2 y x' sub 1, etcétera, ¿ok? Entonces aquí lo que vamos a hacer es derivar la primera. Si nosotros derivamos x sub 1 de t, entonces obviamente tendríamos como resultado y' de t, ¿ok? Y bueno, de aquí nosotros podríamos concluir, ¿sí? Haciendo obviamente la integración de ambas relaciones. Entonces podríamos decir que, por ejemplo, x prima sub 1 tendría que ser igual a, aquí vemos que x sub 1 es igual a y de t, ¿sí? Pero también vemos de este lado que y de t es igual a x sub 2. Entonces, por lo tanto, x sub 1 prima o x prima sub 1 será igual a x sub 2. ¿Ok? Entonces ya tenemos nuestra primera relación. Y lo mismo hacemos ahora con la siguiente ecuación. Ahora, la segunda sería x prima sub 2, ¿sí? Como obviamente ya no tenemos más, recuerden que aquí es donde van los términos, las a's que habíamos obtenido antes, en esta expresión tienen que ir porque aquí nada más tenemos que la n vale 2, ¿no? En este caso ya llegamos al 2. Entonces esta ecuación la vamos a sacar en base a lo que tenemos de este lado, vean. Esta x' sub 2 tendría que ser igual a, aquí lo podemos sacar, sería x' sub 2 sería igual a, pues obviamente, sacar la segunda derivada, ¿sí? Entonces, nosotros de aquí podemos deducir que esta x' sub 2 tiene que ser igual a y bi'prima, ¿sí? Esta y bi'prima. Pero también sabemos, ¿sí?, que esa y' pues la tenemos acá, ¿sí? Entonces, lo que yo debo de hacer aquí para encontrar esta x' sub 2 es despejar el valor de y bi'prima, ¿sale? Entonces, ahí lo que tenemos que hacer es, pues, primero tenemos que pasar estos términos del otro lado restando.
Eso nos quedaría como U menos, sería B por Y prima menos K por Y. ¿Ok? Eso fue lo primero que hicimos, pasar estos del otro lado. Y luego, esta M está multiplicando, hay que pasar dividiendo. Entonces, todo esto se tiene que multiplicar por 1 sobre M. ¿Ok? Entonces ya tendríamos nosotros lo que vale X prima sub 2, ¿sí? Es 1 sobre M por, bueno, sería U menos B por Y prima menos K por Y, ¿ok? Entonces aquí lo que podemos hacer ahora es reordenar nuestros términos y recuerden que la intención de estas ecuaciones es que todas las ecuaciones que tengan X' deben de depender de las variables de estado, X sub 1, X sub 2, X sub n. ¿Ok? Entonces, obviamente la primera ya está bien porque depende de una variable de estado, en este caso X sub 2, pero X' sub 2 no depende de ninguna X sub 1 o sub 2. Entonces hay que hacer ese cambio, ¿no? Entonces, para eso, bueno, pues obviamente tenemos que hacer uso de las igualdades que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, podemos reordenar para que nos quede en secuencia de X sub 1, X sub 2 y lo que sea que falte, ¿no? Ok, entonces vamos a ver. ¿Qué es lo que puedo cambiar? Este no lo puedo cambiar porque esta es la entrada sobre M. Aquí me quedaría B por Y' y voy a buscar Y' en términos de X sub 1 o X sub 2. Entonces, si se fijan, aquí está Y', está en términos de X sub 2. Ok, entonces esa iría en segundo lugar. Entonces, la primera que debemos de poner, pues seguramente es esta, que depende de Y. Y sí, porque Y es X sub 1. Entonces, aquí el primer término me quedaría como menos K sobre M, ¿sí? Porque es esta K por 1 sobre M, y luego por lo que vale Y, y lo que vale Y vale X sub 1. Entonces aquí sería por X sub 1. Después iríamos con esta parte, sería menos, y ahora sería la B, y ahora sería sobre M nuevamente, ¿sí? Porque es menos B por 1 sobre M, pues ese es menos B sobre M. Y lo que vale Y', vale X sub 2, ya lo habíamos dicho, entonces aquí es por X sub 2, ¿ok? Y por último nos quedaría más U sobre M, ¿ok? Entonces serían las ecuaciones, esta sería ya el conjunto de ecuaciones para que nosotros generemos nuestra ecuación de estado, ¿sí? Entonces serían estas dos, ¿ok? Y ahora, ¿cuál sería nuestra ecuación de salida? Pues la ecuación de salida ya la habíamos nosotros aquí puesto, que sería Y igual a X1, ¿ok? Esas serían nuestras ecuaciones. Ahora tenemos que ponerlo en su forma matricial para poder obtener el valor de las matrices A, B, C y D, ¿ok? Entonces, para esto, si se fijan, bueno, de este lado me quedaría el vector X, ¿no? El vector X sería, lo voy a poner acá, sería X' sub 1 y abajo me quedaría X' sub 2. Eso tiene que ser igual a la matriz A, ¿sí? La matriz A. La matriz A van a ser los coeficientes de, obviamente, de las variables de estado que tenemos en este sistema. Entonces, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Aquí le puedo poner ecuación 1 y esta es la ecuación 2. ¿Ok? Entonces, a ver, ¿cuáles serían los coeficientes de X1 y X2? Bueno, pues aquí el coeficiente de X1 pues es 0, ¿no? Y el coeficiente de X2 pues es 1. ¿Ok? Listo.
Y ahora en la segunda ecuación, el coeficiente de x1 pues es menos k sobre m. Entonces aquí sería menos k sobre m. Y el coeficiente de x2 pues sería menos b sobre m. Menos b sobre m. ¿Ok? Y esa es nuestra matriz A. ¿Ok? Y luego eso lo tengo que multiplicar por el vector de mis variables de estado, que en este caso dijimos que nada más teníamos dos, entonces sería x1 y x2. ¿Ok? Entonces, ¿cómo corroboro que estoy bien? Pues multiplicando, ¿no? Tendría yo que multiplicar primero este vector por este de acá y me tiene que dar esta ecuación de acá, ¿sí? Entonces, significa, a ver, x' sub 1 va a ser igual a este vector por este de acá. Entonces, 0 por x sub 1 me da 0, más 1 por x sub 2 me da x sub 2. X sub 2 más 0, pues me da x sub 2, lo cual es correcto. ¿Ok? Y luego, para obtener esta ecuación, que obviamente va a ser incompleta porque me va a faltar esta parte, tendría yo que multiplicar este vector por este de acá. Entonces, x' sub 2 va a ser igual a menos k sobre m por x sub 1, que me da esto, ¿sí? Luego sería más este por este. Más por menos me da menos. Me quedaría menos b sobre m por x sub 2, que es esto, ¿no? Entonces me da esta parte, entonces ya está bien, mi sistema está bien. Ok, entonces continuamos. Pero obviamente me falta ahora este término, ¿no? Este término. Y ese término dijimos que lo íbamos a sacar en base a proponer un vector b, ¿sí? Multiplicando a, obviamente, nuestra u, ¿sí? A nuestra u. Entonces, ese vector b, si se fijan, pues acá arriba debe de valer 0, como ya lo habíamos platicado en el video anterior, y acá abajo debe de valer 1. ¿Por qué? Porque u por 1 me va a dar u, que sumado a estos dos me va a dar este término de acá, ¿no? Perdón, pero aquí es 1 sobre m. Porque si no, entonces no me daría el u sobre m, ¿sí? Entonces es u por 1 sobre m. Listo. Entonces ya ahí quedaría mi sistema. Ok, y ya nada más ahora falta ver cómo voy a poner mi ecuación de salida. Entonces la y, en este caso, me va a quedar así. Y va a ser igual, obviamente, el vector c, que en este caso habíamos dicho como son dos variables, solamente necesito el 1 al principio y un 0 en el segundo término, ¿sí? O en el segundo elemento. Y eso va a multiplicar a mi vector de mis variables de estado, que es x1 y x2. Entonces, al hacer la multiplicación de este vector con este otro, el único que me va a quedar es el x1, por eso me queda esta expresión. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo importante de aquí? Lo importante de acá es identificar ahora mis matrices, ¿no? Mi matriz A sería igual a 0, 1, menos K sobre M, menos 1 sobre M, ¿sí? Eso es lo que vale A. Ahora, ¿cuánto vale B? B, pues es el vector que ya tenemos ahí, que sería lo que acompaña a la U. Entonces valdría 0 y 1 sobre M. ¿Ok? Es lo que valdría B. Lo que valdría C sería igual a 1,0 o 1,0, como lo quieran poner, ¿no? Y por último D, pues si se fijan en nuestro sistema no aparece D, entonces D es igual a 0. ¿Ok? Bueno, entonces así es como vamos a obtener las matrices A, B, C y D de este sistema. En un video posterior vamos a ver cómo se resuelve para poder obtener la función de transferencia del sistema. ¿Ok? Entonces espero que les haya quedado claro y como tarea o como ejercicio aparte, ustedes a partir de estas ecuaciones pueden crear el diagrama de bloques, como lo hicimos en el video anterior. ¿Ok? Bueno. Cuídense mucho y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.